Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Como todos los jueves, 19:30 por nuestro canal FM Mantra. Y bueno, como siempre, Fernando, compartiendo estos temas que tanto nos gustan, que tienen que ver con el contacto extraterrestre, las civilizaciones antiguas, nuestra conexión con estos seres venidos de las estrellas y que han dejado su huella y su legado en nuestro planeta. Tal cual, nosotros desde AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto, justamente estudiamos esto, el contacto alienígena en la antigüedad, que incluye a los extraterrestres. Y este programa tiene un interés especial para nosotros porque justamente vamos a abordar este tema. ¿Nosotros procedemos de una evolución natural o fuimos creados, manipulados genéticamente? Este es un gran tema, ¿no? Nuestro origen, el origen del proyecto humano, podríamos decir, en este y en otros mundos, ¿no? Porque si hablamos de los sembradores de vida, sabemos muy bien que en distintos puntos de nuestra galaxia y de otros universos podrían haber especímenes como nosotros, ¿no? La raza humana. Pero bueno, ¿quiénes fueron nuestros creadores? Y acá, desde la ufología, hablamos siempre de la posibilidad, siempre hipotéticamente, de una raza de la cual se ha hablado mucho, hay mucho escrito, hay muchas conferencias y libros, que son los Anunnakis. Así es, los que del cielo a la tierra llegaron. Estos aparentemente una raza dependiendo de una civilización totalmente desarrollada, mucho más evolucionada que nosotros, aún en la actualidad, fueron los que manipularon a esos homínidos que estaban transitando por la superficie del planeta Tierra para serles útil en cuanto a mano de obra esclava. Pero vamos a adentrarnos de a poquito a esta historia fascinante que la hemos rescatado o la ha rescatado para la humanidad, para este momento de la humanidad, una persona que últimamente está siendo reconocida, pero que en principio tuvo mucho reparo, obviamente desde el punto de vista del ámbito académico, que es Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin, que era un gran estudioso de las antiguas tablillas sumerias encontradas en Asurbanipal, en actual Irak, y él, bueno, hace las traducciones porque él había estudiado esta escritura cuneiforme y podía descifrar esos idiomas antiguos, esas lenguas muertas, ¿no? Hablamos del antiguo sumerio, y va a llegar a diferentes conclusiones porque va a leer también otros textos como la Biblia y otros textos sagrados y apócrifos, y con todas esas fuentes, que son muchas, él va a llegar a reconstruir la historia de la humanidad según Sitchin. Digo Claro. según Sitchin porque hay muchos autores, algunos están de acuerdo con él y otros no. Lo cierto es que Sitchin puso en primer plano a esta civilización, puso en primer plano el tema de los Anunnaki, del posible planeta Nibiru o planeta X, y a partir de ahí, bueno, sí, se generaron diferentes corrientes de investigación, ¿no? Lo interesante para sostener y dar sustento a lo que propone Sitchin y lo que nos está comentando Claudia es que hay pruebas tangibles, las podemos encontrar en el Museo de Ashmolean en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, donde se encuentra una tablilla sumeria en arcilla con escritura cuneiforme, donde va describiendo podríamos decir, la autobiografía de Enki, uno de los ingenieros genetistas que nos crearon. Allí uno puede acceder a ese museo y puede observarla, analizarla, es decir, es una prueba fehaciente de que evidentemente esta historia existió y nosotros somos el resultado de ella. Y en esas tablillas de las que habla Fernando, que podemos verla allí en los museos, sobre todo en Inglaterra, que hay mucho material sumerio, vamos a poder encontrar un escrito que habla de esta visita interestelar, porque estamos hablando de un contacto extraterrestre hace mucho tiempo, unos 430.000 años atrás, Antes donde, del diluvio. claro, Porque el porque diluvio, perdón, Claudia, que te interrumpa, sí, pero el diluvio es un punto de inflexión y tiene que ver también con nuestra historia, porque ahí vamos a relacionar lo que heredamos religiosamente hasta la actualidad con nuestra verdadera historia.
Exactamente. Y bueno, esa tablilla de la que hablamos, están escritos los nombres de los reyes sumerios antes del diluvio. Decimos que hubieron muchos diluvios. Nosotros hablamos en general de 12.000 o 10.000 años antes de nuestro presente, pero antes de esta fecha hubieron otras catástrofes por las cuales las civilizaciones sucumbieron, ¿no? Y bueno, Sitchin se va mucho más atrás en el tiempo y habla de 430.000 años con la llegada de esta raza, ¿no es cierto?, que venía de este planeta llamado Nibiru, y que este planeta tenía cierta dificultad en su atmósfera, Sí. estaban pasando por problemas en la atmósfera por los cuales ellos van a llegar al planeta, ¿no? Sí, lo que comentan las tablillas sumerias, o lo que se dedujo, de acuerdo a lo escrito en las mismas, es que este planeta en la antigüedad fue atraído por la ley de gravedad que rige nuestro universo, por nuestro Sol, que era mucho más grande. Por lo tanto, no pertenecía a nuestro sistema solar, sino que se introdujo, quedó enganchado en una órbita elíptica que dura unos 3.600 años. En ese paso, en ese primer enganche, en esa primera trayectoria, ingresando a nuestro sistema solar, tiene un contacto, un choque, imagínense, con uno de los planetas que existía en la antigüedad, que era Tiamat, enorme, prácticamente de las proporciones de Júpiter. Queda dañado y en su segunda venida el impacto es mucho más fuerte, lo fractura, una parte nos da origen a nuestro planeta Tierra y otra parte a la Luna, a la Luna nuestra, nuestro satélite artificial. Y al resto queda como el cinturón de asteroides que divide a nuestro sistema solar en los planetas interiores y los planetas exteriores. En ese mundo, en ese planeta tan particular llamado Nibiru, ahí habitaban o habitan los Anunnakis, que tenía un problema, que era que la irradiación de rayos ultravioletas de su Sol, de su sistema solar, había degradado la atmósfera de ese planeta. Por lo tanto, para repararla, los niburianos lo que buscaban era oro. Con alguna tecnología avanzada podían reconstituir su atmósfera. Y en ese sentido, se acercan a la Tierra. Así es. Bueno, y por aquel tiempo el panteón de dioses Anunnaki, formado por 12 dioses, estaba precedido por Anu. Anu era el dios regente, el principal, el padre, y envía primero en una de las misiones a la Tierra, va a descender con 50 Anunnakis, Enki. Enki, uno de los hijos de Anu, el otro va a ser Enlil, viene primero con estos 50 Anunnakis, viene en una misión, la misión Tierra, donde él tiene que venir a sondear las aguas de este planeta y poder buscar oro, ese oro tan preciado que necesitaban para reparar la atmósfera de Nibiru. A veces escuchamos hablar de estos 50 Anunnakis haciendo un paralelismo bíblico como ángeles caídos que Claro. fueron desterrados y dejados o deportados en el planeta. En realidad, para Sitchin esto no es así, y por las traducciones que él hace del antiguo sumerio en estas tablillas que encuentra, dice que realmente esta primera expedición venían con un plan, venían con un método científico, no venían a hacer una excursión, ni mucho menos habían sido abandonados a su suerte. Traían estos planes, ¿no es cierto?, en la expedición para poder explorar, hacer todo lo que vamos a ver hoy, estas palabras que están muy involucradas con la ufología antigua, como es el espacio puerto o el puerto espacial, las terraformaciones, que es donde ellos se van a instalar para poder comandar esta gran expedición en la Tierra. Lo cierto es que tal cual nosotros nos manifestamos y nos relacionamos actualmente los humanos, heredados por supuesto de los Anunnakis, hubo una revuelta. ¿Por qué? Porque estos 50 Anunnakis se disgustaron porque era demasiado el esfuerzo y no podían resolver el tema de encontrar agua en la zona, en el primer asentamiento que tuvieron, que fue en el Golfo Pérsico. Ante digamos, este revés en la aplicación de tecnología, Anu, el dios padre, manda a su otro hijo,
a Enlil con unos aproximadamente 600 Anunnakis para extraer oro de otra manera, digamos, haciendo minería. Estaban minando la tierra, pero allí también hubo una revuelta. ¿Por qué? Porque los Anunnakis eran astronautas, eran navegantes del espacio. A ellos no les gustaba trabajar, hacer mano de obra ruda, sino que estaban formados para otra cosa. Y allí, en ese conflicto, aparece nuevamente o resurge nuevamente la imagen de Enki, que había quedado un poco diezmada por no tener resultados desde el punto de vista científico, dice, bueno, vamos a utilizar a mano de obra barata a estos homínidos que están transitando en la superficie de la Tierra, les vamos a tratar de modificar genéticamente para ver si pueden lograr entender lo que nosotros queremos y hacerlos trabajar para nosotros. Bueno, ahí está, un poco condensado, resumida toda esta gran historia, esta gran saga que ustedes pueden encontrarla en la obra literaria de Zacarías Sitchin, Crónicas de la Tierra, ¿no es cierto? Uno de sus libros, Planeta X, donde él va a plantear esta posibilidad de la que está hablando Fernando, ¿no? La manipulación genética para llegar al proyecto humano. Yo quería volver un poquito atrás en esta historia antes de pasar a este proyecto humano que logra al fin Enki. Recordemos que Enki es científico, claro, tiene una formación más científica como genetista, junto con su hermana Ninursag, mientras que Enlil era militar. Era un conquistador. Exactamente. Por eso, bueno, él va a desplegar todas sus fuerzas. De hecho, miren, el científico Enki venía solo con 50 y su hermano va a llegar con muchos más, ¿no? Hablan las tablillas de 600, porque en realidad su objetivo no era experimentos científicos, sino conquistar el planeta. Enlil siempre fue mucho más ambicioso en ese sentido, ¿no? Quedarse, sigue siéndolo. Exactamente, quedarse con nuestro planeta. Pero quería recordar, Fernando, sí, las primeras palabras que están escritas en uno de los libros maravillosos, por cierto, de Zacarías Sitchin, que se llama El libro de Enki. Nos dice Sitchin que él encuentra unas tablillas con las memorias de Enki, que manda inclusive a un humano, lo lleva a su nave y le dicta sobre piedra todas las memorias, todo lo que él vivió en este planeta. Bueno, para muchos dicen que es una historia romántica, que Sitchin se la inventó, y Sitchin nos dice, con los recortes de tablillas que yo tenía y buscando por otras fuentes los datos que faltaban, conformé esta historia. Como quiera que sea, el texto, ya cada uno sacará sus conclusiones, dice así. Cuando comienzan las memorias de Enki, dictándoselas al humano que él eligió para que las escribiera. Dice, cuando llegué a la Tierra, vi que era un planeta verde y abundante en agua, y acuatizamos. Con esperanza, di la orden de examinar el agua para ver si era potable. Ordené que se creara un refugio, que serían las terraformaciones, ¿no? Ordené también que se buscara alimento. Esta va a ser la primera incursión que, bueno, como decíamos con Fernando, fracasa en Golfo Pérsico, por lo cual el padre Anu manda a Enlil, ¿no? Claro. Y bueno, luego viene toda esta revuelta de la que nos hablaba Sí. Fernando, la rebelión de estos astronautas que no querían buscar oro, ¿no? Y es muy interesante esta segunda etapa de la conquista de la Tierra por parte de los Anunnaki. En esto de la terraformación, este concepto que habla Claudia, significa adaptar el lugar a las necesidades propias de esa entidad biológica que se asientan en el mismo, ¿no? En ese lugar. Bueno, cuando llegan estos 600 generan un centro de asentamiento, 7 en realidad, y a esa zona donde ellos se asientan, entre ellos estaba la ciudad de Nippur, que era el centro-centro, porque después formaban como anillos concéntricos, ¿no? A determinada distancia en radio aparecía otra ciudad, o el espacio puerto que se llamaba Duranquí, desde donde ascendían y descendían las naves hacia la nave madre. En ese lugar, toda esa zona se llamaba Edín. Y ya vamos a ir tomando nota porque esto tiene que ver con la expresión religiosa que actualmente se está dando en ciertas religiones. Edín, de la cual, de esa palabra, deriva la palabra Edén. Y si nos retomamos a las escrituras bíblicas, se dice que el humano fue
expulsado del Edén porque comió del árbol del conocimiento. ¿Qué quiso decir esto? Que cuando el humano empezó a funcionar desde el punto de vista intelectual o cognitivo como un Anunnaki, es decir, dejar de ser un recolector instintivo para poder alimentarse, sino pensar, evidentemente se le complicaba la relación entre Anunnakis y humanos. Y Claudio nos va a contar todo este desarrollo genético, cómo fue que llegamos hasta lo que somos nosotros. Claro que sí, bueno, hay que destacar el gran trabajo, ¿no es cierto?, científico que hace Enki, según Sitchin, ¿no? Estamos basándonos en las fuentes de Zecharia Sitchin. Bueno, Enki junto a Ninursak, su medio hermana, que son científicos, y ellos van a hacer experimentación en estos laboratorios, en estas terraformaciones, ¿no es cierto?, donde van a estar instalados. Enki dice en algún momento, quiero dejar mi marca o pongamos nuestra marca en ellos, ¿no? En este proyecto humano que van haciendo, a partir del homínido hasta llegar a lo que conocemos hoy como el Homo sapiens sapiens, ¿no? Les van a ir dando ciertas características para que puedan tener la capacidad de raciocinio, de pensar, de comunicarse, y en realidad, bueno, lo que quería su hermano Enlil era mano de obra barata, barata, o sí, esclava, ¿no es cierto?, que entendieran las órdenes de cómo trabajar en las minas. Enki va a ir un paso más allá porque va a estar trabajando en el ADN del hombre primitivo para darle determinadas características o cualidades o capacidades. Y esto lo va a hacer en secreto, sin que su hermano se entere, porque, como decimos, había una desavenencia muy vieja entre ellos dos por la cuestión la herencia del mando, del trono, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque uno tenía por linaje de sangre acceso y el otro, en realidad el padre había tenido amoríos no con la reina, ¿no?, sino con otras esposas. Entonces, por línea de sangre, digamos que era Enlil el que tenía primero acceso al trono, pero en realidad Enki era el que tenía... era el primogénito. Sí, y tenía también esa intención con respecto a la raza humana de no esclavizarla, ¿no? Y lo vamos a ir viendo sobre todo en el Atrahasis, que es un texto muy antiguo, donde se va a describir cómo estos genetistas terminan haciendo este proyecto humano, el hombre, y cómo el hermano Enlil quiere deshacerse de todo esto porque no conviene, porque el hombre va tomando cada vez más terreno, más capacidades. Es más independiente, más autónomo. Exactamente, y bueno, obviamente esto no le gustaba para nada a Enlil con su capacidad militar, lo que quería era sojuzgar, ¿no? Lo cierto es que en uno de los primeros, digamos, resultados de esta hibridación lo llamaron Amelululu, ¿no? Pero no era muy pensante, prácticamente tenía más condiciones de homínido que de Anunnaki, y lo descartaron como otros intentos que también se realizaron, donde hubo realmente seres malformados, hasta que llegaron al proyecto llamado ADAPA. ADAPA, Adam, vamos viendo cómo las derivaciones de las palabras originales nos van conformando lo que hoy conocemos como los textos sagrados, ¿no? Y allí esta raza, de la cual nosotros somos parte, fue el resultado, digamos, o cúlmine de esa obra genética entre Enki y Ninhursag. Claro que sí, ellos lo que hacían era experimentar, ¿no es cierto?, como podemos ver actualmente en los laboratorios, ¿no?, con ADN, ¿no es cierto?, tanto Anunnaki como de estos primeros homínidos, para ir dando diferentes resultados. Esto de que hay intentos fallidos, ¿no?, ensayo y error, lo vamos a ver en muchas leyendas de distintas culturas a lo largo y ancho del planeta. Recordemos, por ejemplo, el Popol Vuh, donde claro, se habla de los distintos proyectos humanos, ¿no?, el hombre de madera y demás, hasta que se llega al hombre pensante, al hombre que querían los dioses. Y así cada tradición, cada pueblo va a recordar a estos antiguos dioses, entre comillas, que eran ni más ni menos que científicos, o por lo menos astronautas, en estas incursiones que hacían. En lo que es la terraformación, estas ciudades que se construían para poder habitar aquí en superficie en la Tierra, estaban allí los laboratorios.
Y esto es un tema muy interesante porque muchos contactados al día de hoy dicen que existen los restos de esos laboratorios a lo largo del planeta, inclusive uno que estuvo de alguna manera funcionando o activo en el pasado, aquí muy cerca de donde vivimos nosotros, en otra provincia. Nosotros estamos en Capilla del Monte, Córdoba, en Talampaya, La Rioja. Se dice que allí hubo un gran espacio puerto y también un laboratorio genético donde intervinieron Anunnakis, y luego hubo otras razas también que colaboraron en el proyecto humano. Es realmente interesante y fascinante esta historia. Y ahora viene otro tema a tener en cuenta en esto de la tradición religiosa. Al ir desarrollando cada vez más capacidad intelectual, este proyecto ADAPA evidentemente no estaba respondiendo a los planes de Enlil, que quería solamente mano de obra barata y esclavizante. Y le empezó a molestar esta posibilidad de procrearse rápidamente que tenían ya con conciencia los humanos, y dijo, vamos a exterminarlos, vamos a sacarlo de la faz de la Tierra. Muchos suponemos que con semejante tecnología avanzada que tenían, inducieron a la desglaciación y allí vino el diluvio. Y en el diluvio, lo que hoy conocemos como el arca de Noé y Noé que salvó a cierto grupo de humanos, en realidad está dentro de otro relato sumerio que nos habla que Enki le avisó a Yuyudra para preservarse él y sus compañeras y un grupo más de humanos ante semejante catástrofe que había inducido su hermano Enlil. Claro, por eso destacábamos al principio que los objetivos de Enki eran muy diferentes a los de Enlil. De hecho, en secreto y sin que se enterara su hermano, advierte, ¿no es cierto? Se conoce como Siusudra o Unapistim, lo pueden encontrar ustedes tanto en sumerios como acadios, pero es el mismo personaje, sería el Noé bíblico, ¿no? Y le advierte que viene el gran diluvio y que él tiene que rescatar a su familia y a las especies animales y demás para que no sucumban bajo las aguas, porque su hermano venía a arrasar con todo, ¿no? Esto lo hace en secreto, rebelándose inclusive en contra de su padre, ¿no? Porque no eran los planes de los Anunnakis. Ellos tenían un modus operandi que cuando las civilizaciones no convenían o el proyecto no venía bien, terminaban con él y comenzaban uno nuevo. Enki siente que es su proyecto porque la manipulación genética estuvo a su cargo en el laboratorio y no quería deshacerse de su creación, y por eso es que va de alguna manera a advertir a Siusudra o Unapistim. Una historia fascinante realmente. Tal Y que cual. nos conecta con nuestras tradiciones de religiones abrámicas. Y esto que estamos transmitiendo a través del programa lo vamos a continuar en una segunda etapa, porque vamos a ver cómo se empieza a conectar lo que pasa después del diluvio con el paleocontacto, el contacto extraterrestre en la antigüedad. Porque si se acuerdan, y ya resumiendo y finalizando este programa, dijimos que hicieron 7 centros, 7 terraformaciones, donde había en ese lugar de origen, cerca de Nippur, unas montañas que servían de balizas al momento de descender a la tierra. Después del diluvio todo eso quedó bajo un gran manto de fango y tuvieron que rearmar ese Edim. Pero esto lo contamos en el próximo programa. Es muy largo, es muy extenso, está descrito en la saga de Planeta Tierra, ¿no es cierto? Las crónicas de la Tierra, mejor dicho, de Zacarías Sitchin. Los invitamos a todos a que busquen, porque hay ya disponibles PDFs, inclusive si googlean, con todos los libros de Sitchin, para el que quiera adentrarse más en esta historia, que es fascinante. Fascinante. Y si gustan profundizar en el paleocontacto, tienen nuestros teléfonos para incorporarse a AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto, donde vamos a ir analizando continente por continente cómo hay una similitud en los mitos, en las pinturas, en la representación, en la rememoración de ese contacto con los supuestos dioses en la antigüedad, en distintos pueblos del mundo, que nos llevan a entender nuestro origen. Uno de ellos pudo haber sido los Anunnakis. Pero bueno, nos veremos justamente en el próximo programa, donde continuaremos profundizando en paleocontacto. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar. Hasta el próximo programa.